Hola amigos, esto es Costa Urbana. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Tere Rojo. Hola Tere, muchas gracias por tu participación. Al contrario. Y quiero darte las gracias por dos razones. Una, por tu trayectoria que nos vas a platicar el día de hoy. Y dos, porque nos ayudas a cumplir nuestra cuota de género, porque hasta ahorita solo personas, hombres, masculinos de aquí de Cancún habían estado participando en estas entrevistas, porque yo veo que ahora las mujeres tienen la agenda muy cargada y todo el mundo, tengo un buen listado, pero todo el mundo me dice, el próximo mes, porque yo lo entiendo, ¿no? Que andamos súper agitados, y de entrada, por eso te agradezco tu participación. Como arranque de este programa, regularmente cada vez trato de que sea más breve. Costa Urbana es un programa que busca hablar de la ciudad, hablar de la ciudadanía y hablar de la identidad, pero a partir de la experiencia de actores sociales. Entonces, bueno, pues en este caso nos encanta que estés aquí con nosotros, y para que te conozcan me gustaría que nos dijeras quién es Tere Rojo, su trayectoria y en qué proyectos anda. Pues muchísimas gracias, Oscar. Me parece una propuesta necesaria, pertinente y además divertida e innovadora. Esta apuesta por dar a conocer también las calles de Cancún a través de tu espacio. Y pues muchísimas gracias. Así es, mi nombre es Teresa Rojo y yo tengo ya este junio, cumplo 15 años viviendo en el estado. Llegué justamente aquí a Cancún a dar clases a la Universidad del Caribe, que casi la siento como mi alma mater, porque además yo nunca había dado clases y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y pues después de 15 años, incluso hoy por hoy trabajo ya con chicos y chicas que fueron mis alumnas, y además veo como pues su trayectoria, pero también esta cosquillita por el impacto social a través de cada una de las cosas que hacen. Y bueno, pues en estos 15 años he vivido en muchos lugares de Quintana Roo. Estuve primero aquí en Cancún, después en Playa del Carmen, después en Tulum, un tiempo en Carrillo Puerto, incluso ya viví en Chetumal, un espacio en Bacalar. Solo me falta vivir en las islas, a lo mejor se me hace para los próximos 15, ¿no? Quién sabe dónde estemos. Y bueno, pues a lo que he dedicado mi vida en general desde muy niña ha sido a emprendimientos sociales. Desde la vocacional tuve la fortuna de ganar la Presea Bernardo Quintana Rioja por liderazgo. Trabajaba con gente de Santa Fe, cuando Santa Fe pues no era nada de lo que hoy conocemos, ¿no? La gente allí todavía vivía en cuevas, un espacio de alta vulnerabilidad, de muchísima delincuencia, y sobre todo cuando en aquel entonces, en los 80s, 90s, empezaba todo este boom de las pandillas, del pandillerismo, con los panchitos, si hay alguien por aquí de mi generación, porque ya con estos medios puros millennials y de repente una ya se siente completamente fuera de escenario. Pero bueno, pues había una vez, chicos y chicas, una banda que se llamaba Los Panchitos, y pues tristemente ilustre, ¿no? Porque pues era toda una muestra de pobreza, de violencia y de altísima vulnerabilidad en una de las zonas más marginales del Distrito Federal. Oye, Tere, pero entonces con esa vivencia, hace 15 años llegas a Cancún. ¿Cómo es esa ciudad que te encuentras de Cancún hace 15 años? Pues todavía despoblada. Yo vivía por la región 200, de esta zona ya hacia Mérida, y trabajar acá en la Unicaribe, en Corales, pues toda esta zona que ahora ya está muy urbanizada y muy comercial, en aquel entonces no. Incluso un tema de transporte público ni siquiera existía, ¿no? Tenía que caminar muchísimos kilómetros para poder llegar aquí, y en ese entonces trabajaba también con otras ONGs. Me tocó trabajar con el CIAM, con Lidia Cacho también, haciendo la planeación estratégica del CIAM en aquel entonces, y me atravesaba yo toda la ciudad, pero con mucho trabajo, porque no contaba con vehículo.
y pues era caminar y recorrer distancias enormes y desoladas además. Afortunadamente no me tocó vivir la violencia que vivimos estos días, era mucho más pacífico, sí te puedo decir, éramos menos personas y todavía se vivía un ambiente de paz. Yo recuerdo, tenía clases aquí en la Universidad del Caribe a las 7 de la mañana o salía a las 10 de la noche y todavía me aventaba caminando todo el trayecto hacia la Bonampak, sola, a las 11:30, 12 de la noche y pues afortunadamente nunca tuve ningún tipo de percance. Hoy por hoy las noticias e incluso chicas de la comunidad universitaria, ¿no?, de la Unicaribe, pues han tenido desenlaces terribles, violentos. Y bueno, pues hace 15 años si ocurría, por lo menos no era tan frecuentemente, ni tan conocido, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy todo el tema de la información inmediata, de las redes sociales, etcétera, pues también nos ponen en otra dimensión las noticias. Y en esa comparativa que ya incluso nos estás haciendo, ¿cómo es ahora ese Cancún que 15 años después? ¿Cuáles son los principales escenarios? Tú que estás metida en esta actividad, ¿cuáles son los principales escenarios que requieren esa mejora o esa atención urgente? Pues mira, Cancún es una muestra de los muchos Quintana Roos que hay. Porque si hablamos aquí de la zona urbana, incluso aquí mismo, pues tenemos muchos tipos de Cancún, ¿no? Todo lo que obedece a la zona hotelera, a la parte turística y ya pues donde vive la gente que da este servicio. Y también creo que cada día, aunque he notado que mucha gente está saliendo ya de Cancún, es decir, este sueño cancunense de llegar aquí, vivir muy bien o de tener este ingreso, también se está diluyendo. Sin embargo, también se nota que en otros lugares del país, incluso en este mes, mucha gente de Guadalajara está viniendo para acá. Muchísima. Los cambios políticos que trae el país también están empujando a que esta zona sea su segundo aire. Lo cual, por un lado, me da mucho gusto porque hay gente muy valiosa y talentosa que está llegando al estado con muchas iniciativas. Y también me doy cuenta que los cancunenses y las cancunenses que llegamos a vivir aquí hace 20 años para acá y que de repente el estar en un sopor, en una zona de confort, la llegada de estas nuevas personas nos va a meter en una dinámica de mejora continua. Esto es algo que he estado detectando en los últimos años, incluso este año en particular. Y bueno, pues los temas de violencia son verdaderamente urgentes. Y también creo que cuando yo llegué aquí, se hablaba mucho de esta falta de identidad, de cohesión social, de que el mismo trabajo turístico que implica guarderías de 24 horas, por supuesto que tienen un impacto, ¿no?, en el tejido social y no logra que se cohesione. Sin embargo, hoy que llego ya de vivir en tantos municipios, digo, solo tenemos 11, pero de los 11 ya viví en la mitad por lo menos, hoy sé que esta identidad es un crisol de identidades, que vivir en una ciudad tan multicultural como la nuestra también te da una propia identidad. Es decir, esta ausencia que sentíamos cuando llegábamos con profesores, filósofos, sociólogos, es que ¿dónde está la identidad? Y si nuestro traje regional de verdad es el de el lente de sol y el traje de baño. Yo creo que yo hoy por hoy siento a más personas, incluso yo misma, ya como más clara de que no tener una sola identidad con un platillo típico, con una vestimenta, etcétera, también es otro tipo de identidad. No es una carencia de la misma. Una identidad basada en la diversidad. Así entonces, es, ¿no? Así es. Yo creo que el Estado como tal es una muestra de cómo sí se puede integrar las distintas, las diferencias. Ok, en efecto, el asunto de la identidad es algo complejo. No estamos hablando entonces de una unidad, estamos hablando de una diversidad. Y en el marco de esa diversidad, ¿qué tienes que decirnos acerca de esta ciudadanía emergente, nula,
¿Qué nos dirías tú sobre la experiencia de la ciudadanía? Híjole, pues imagínate, la empresa que formé se llama Identidad es Comunidad, porque lo que creo es que al final las comunidades se arman a partir de las diferencias con un objetivo en común. Y a pesar de que vivimos en un estado migrante, en esta nueva construcción de ciudadanía y de identidad, y que si nos comparamos con otros estados de la República, donde la tradición, la cultura, la cohesión es ancestral, como en los casos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, de la Ciudad de México en sí, aquí pues al tener menos de 50 años como estado, después de vivir un genocidio como lo fue la Guerra de Castas hace 2 siglos, de tener tantas nacionalidades y de gente de tantos estados de la República, lo que creo es que es 2 cosas. 1, es muy complejo poder verdaderamente tener un objetivo común o consenso sobre algo ante tanta diferencia. Sin embargo, también creo que hoy Cancún es muy distinto en términos de generación de equipos en pos de un bien ciudadano. Es decir, en el tema de la cultura, por ejemplo, me tocó vivir durante un rato en Chetumal, en Bacalar, en la zona sur, en donde todo el mundo dice allá no pasa nada. Creo que Cancún se ha dormido ante una propuesta como tal, pero también creo que lo permite, lo que está sucediendo en el sur, es que hay mucho tiempo libre. Los espacios de trabajo en gobierno, que es lo que principalmente de lo que vive la ciudad, tienen, te guste o no, tienes 1 hora para entrar y tienes 1 hora para salir. Y allí sí hay una historia mucho más sólida y mucho más cohesionada que aquí. Y eso te permite también tener espacios de reflexión, tener espacios de convivencia y poder hacer propuesta. Y lo que yo veo aquí, porque ha sido muy satanizado Cancún en términos de no tenemos identidad, no nos unimos dejamos que el tema siga estando en manos de gobernantes, el tema de la delincuencia cada vez va penetrando muchísimo más nuestras zonas urbanas, ya no solo las áreas marginales, sino ya en el centro, y todo eso es real. Hace 2 días hubo una balacera en la esquina de la casa, y verdaderamente como ciudadana te sientes completamente vulnerable y vulnerada, ¿no? Ir con tu hijo y que de repente vaya una bala perdida. Por supuesto que hay una impotencia terrible, pero también me parece que cada día hay un despertar más importante. Pero este despertar es lento. ¿Por qué es lento? Porque hay muy poco tiempo libre para poder generar espacios de reflexión y generar espacios de acción. Vamos, no quiero sonar como en este optimismo a ultranza o en esta defensa de la apatía, pero verdaderamente yo lo que creo es que los movimientos que existen en el norte del estado son muy valiosos, aunque todavía pocos, justamente porque van contracorriente de la vida cotidiana. Porque cuando uno llega, o muchos de los casos que yo conozco, te puedo decir con el 90% de los casos que conozco de gente que viene de otros lugares a vivir aquí, es porque además viene en búsqueda de verdad de una nueva vida y con una nueva familia y con una nueva visión, y mucha gente viene a sanar aquí. Y hay un proceso, cuando uno llega aquí te tienes que dividir casi en 3. Por un lado, ganar el sustento. Y si entras al turismo, eso te implica 18 horas de tu vida. Por otro lado, recrear una familia. Y eso te implica las otras 5 horas más o menos. El resto duermes y el resto convives. Y la convivencia prácticamente es nula. Y hace 5 años lo que decidí fue generar una iniciativa que fomentara la corresponsabilidad. Es decir, no al asistencialismo, no al paternalismo, no vernos como los hermanos mayores que les vamos a dar una solución a los indígenas menor, hermano menor, que tú me necesitas a mí. No. Sino empezar a trabajar de la mano de iguales,
tanto importante y admirable es la labor del talento artesanal, como importante crear puentes comerciales que permitan que esa oferta de productos pueda llegar a un mercado de calidad mundial como es el turismo y que pueda acceder a ser proveedora desde un lugar de equidad comercial. Entonces nace Identidades Comunidad con el gran propósito de crear condiciones equitativas comerciales entre el productor local y la iniciativa privada, y en este caso enfocados en el turismo. Lo que hemos hecho son 2 líneas de negocio. Ahí después abrí la línea de emprendimiento social, entendiéndolo como crear soluciones rentables para una problemática social. En este caso, la problemática identificada es que el turismo en el estado consume menos del 6% de sus insumos de aquí, y eso también obedece a muchísimas cosas. Entre ellas, en el caso agropecuario, pues tiene que ver con nuestros propios suelos, ¿no? En el caso artesanal tiene que ver con ese genocidio, y que al final sobrevivieron los guerreros, no los artesanos. Es decir, en esta línea que dicen, pero ¿por qué aquí no tenemos las artesanías de Oaxaca, de Chiapas? Pues porque esas son ancestrales, y aquí prácticamente mataron y pretendían terminar con todos los mayas de la región, y quienes sobrevivieron fueron los guerreros, que tuvieron después que aprender a hacer los utensilios que hoy llamamos artesanías. Por supuesto que hay muchas reservas al respecto, y me dicen, oye, pues es un trabajo muy importante que me da pie para hacerte una pregunta. En este programa también decimos, bueno, entrevistamos a actores sociales, pero hay mucha gente que tiene una causa, que le gustaría participar en algo. ¿Tú qué nos recomendaríamos o qué le recomendarías a un ciudadano de a pie que de pronto dice, bueno, yo ya me siento de Cancún, pero ¿cómo le hago para volverme ciudadanía activa? ¿Cómo le hago? ¿Qué has aprendido tú en este proceso que dices, bueno, pues un actor social necesita como mínimo esto? ¿Qué nos dirías? Que además destacaste uno muy bueno, conocer la historia del lugar donde estás viviendo, pero ¿qué nos dirías al respecto? Pues la primera invitación efectivamente es a leer, y a quien no le guste leer, ya hay en YouTube, ya están historias de los estados también, y hay gente que lo está transmitiendo. Pero que si tampoco te gusta eso, que vayas y vivas Quintana Roo, que vivas cada uno de los lugares en donde, uno, donde vives, 2, donde trabajas, y 3, que están a máximo 3 horas o 4 horas de distancia. Aquí mismo en Cancún, hacia la zona norte, está Cupaima con Lili González, que es un espacio precioso, precioso para aventarte un fin de semana. Está la propuesta de la red de turismo comunitario, Sendero Caminos Sagrados, al centro del estado. Son 10 cooperativas ecoturísticas que puedes conocer en un fin de semana, y puedes verdaderamente adentrarte con los herederos del mundo maya, no solamente pensar en esta cultura ancestral y maravillosa y milenaria, sino lo que se está haciendo hoy en la cultura maya viva. Y si tampoco te quieres ir tan lejos, la participación es vital en lo que sucede en el estado. Aquí en Cancún, la llegada del planetario yo creo que ha sido un parteaguas, en donde pues la verdad es que un aplauso a Carla Peregrina, porque ha traído cosas padrísimas y tiene un muy buen equipo. Y así como en Planetario, en la Casa del Árbol con Ale Flores, como esta activista cultural tan importante que tenemos aquí, y cada día hay más espacios y cada día hay más propuestas. Esta idea de, es que en Cancún no pasa nada, Chetumal no pasa nada, que no tenemos los teatros y la oferta de Mérida, es verdad, o de la Ciudad de México, es verdad, pero sí están sucediendo cosas. Ya hay aplicaciones, incluso el mismo Facebook de eventos te va diciendo lo que va sucediendo. Entonces yo creo que sí, que para mí hay 3 cosas fundamentales. 1, que conozcas la historia del lugar, porque te va a enamorar. Las cartas, leer las cartas de aquel entonces de la guerra de castas, y ver el orgullo, el valor, la manera en la que se expresaban de esta tierra, de verdad te contagia la pasión por vivir aquí. 2,
conocer el estado a través de hoy la propuesta de turismo rural y comunitario que se vive, o de aventura también, salir de los paseos tradicionales carísimos y poder pasear por el estado. 3, participar en los eventos que se llevan a cabo muy cerquita de tu localidad, porque además muchos de esos eventos ya son organizados por cancunenses, porque además ya hay una generación que nació aquí. Hace 15 años que yo llegué, decir soy cancunense era como un fenómeno, que casi todos veníamos de fuera. Hoy también creo que hay otra cara de Cancún, que son sus jóvenes, que ya nacieron aquí, que ya traen un arraigo diferente. Y yo tengo un hijo de 8 años al cual adoro y me siento muy agradecida. Nacido aquí. Y ya desde su lectura es bien diferente este lugar. Si tampoco puedes participar en los eventos locales, que seguro que ahí sí tendrás 1 horita o 2 horitas en tus ratos libres para poder acercarte a lo que está sucediendo, entonces convive con los jóvenes y con los niños de Cancún. Bueno, pues la universidad prácticamente fue quien me dio la bienvenida a este hermosísimo estado, aquí a Cancún. Fue la primera vez que yo di clases y me tocó a universitarios, y además tuve la gran fortuna de conocer universitarios con un sentido social impresionante, con un sentido de equipo y con una visión de crear y además de que sostenían y sostienen la responsabilidad de crear este nuevo Cancún. Es gente con la que hoy me topo, y uno, por ejemplo, está en la Secretaría de Desarrollo Económico, otro está en Economía Federal, otro tiene la empresa de marketing más importante de Cancún, otros están aportando de manera importante a varios sectores, tanto sociales, económicos y culturales del estado. Me siento orgullosísima de haber sido parte y de ser parte hoy por hoy a nivel de investigación y metodología con profesores de la universidad, que además me han acompañado en esta gran aventura del emprendimiento social. Aquí hice nuestro primer diagnóstico de capital social de artesanos, y hoy por hoy estamos creando indicadores de calidad de vida ajustados a esta región para saber cuál ha sido el impacto económico, cultural y social de nuestro emprendimiento. Así es que bueno, pues la Universidad del Caribe ha marcado mi vida. Es un espacio de creación de tejido, de creación de identidad, como muchas otras universidades. He tenido el honor también de ser mentora y evaluadora de proyectos. Justamente eso me invitó a crear una nueva metodología de comercialización de productos comunitarios en destinos turísticos. También lo estoy llevando de la mano con la universidad. Es decir, me parece que un actor social que pretende tener un impacto en una región tiene que ir de la mano de la academia. Pues muchísimas gracias, Oscar. Disfruté mucho el paseo por estas calles de corales, por esta zona tan pues a veces marginada aquí de Cancún, pero que ha sido tan importante porque además es justamente la zona dormitorio de muchísimos lugares turísticos del estado, y pues es la cuna de esta universidad. Y a todos los que nos escuchan, pues los invito a ser parte y a participar activamente en cada una de las líneas que estén a su alcance, en conocer el estado. Los invito a que entren a nuestras redes sociales como Identidades Comunidad y como Mayan Heart, y un aplauso a esta labor que estás haciendo con esta entrevista, y a mi persona te lo agradezco muchísimo, y a tantas más que estamos aquí poniendo un granito de arena para la construcción de un mejor Quintana Roo y un mejor planeta.